El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, y el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo le voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Queridos hermanos, seguimos reflexionando en la liturgia, que es una maravilla en nuestra Iglesia Católica. Durante 3 domingos y todavía el próximo, estaremos reflexionando este discurso eucarístico de Jesús, es decir, el discurso que Él hace de sí mismo y que nos lo relata el capítulo 6 de San Juan, en donde Jesús se nos presenta así como el pan vivo y de vida bajado del cielo, como el pan de vida eterna, el pan eucarístico que nos hace uno con Él. Hoy este versículo: quien come mi cuerpo, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en Él, nos está hablando directamente de la comunión eucarística a la que estamos invitados en cada Santa Eucaristía que con fe celebramos. La Eucaristía nos da vida eterna. Fíjense, nosotros a veces vivimos con ciertos miedos, y la Eucaristía, cuando la vamos comprendiendo, y no porque simplemente nosotros desciframos, sino porque Dios, ¿verdad?, Jesús nos lo revela, nos ayuda a superar estos temores. Nos ayuda a superar el miedo a la muerte, porque Jesús nos explica: el que coma de este pan vivirá para siempre. Nos ofrece la vida eterna. Ya no hay por qué temer a la muerte. Ahora se predica en algunas denominaciones, en algunas sectas predican mucho el temor a la segunda venida del Señor, el miedo, el pánico al regreso de Él. Él no prometió su segunda venida para atemorizarnos, sino para alegrarnos, para darnos esperanza. Pero si a alguno le llegan esas predicaciones que infunden miedo, aquí también está la solución a ese miedo. ¿Por qué? Porque la Eucaristía nos promete la resurrección en ese último día.
Nos ayuda, por lo tanto, a superar el miedo al final de los tiempos, a la segunda venida de Jesús. Por eso dice: el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, porque yo lo resucitaré en el último día. Así es de que ese otro miedo hay que irlo superando también. Nos ayuda a superar el miedo de cada día. Cada día. Primero, como hemos dicho en repetidas ocasiones, Jesús en la Biblia, o sea, Dios en la Biblia nos dice 365 veces: no tengan miedo. Es decir, no tengan miedo para cada día del año, 365 veces. Y a través de la Eucaristía Él también cumple aquella promesa: yo estaré con ustedes todos los días. Y hoy nos dice, invitándonos a la comunión de su cuerpo y de su sangre: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Entonces, están esos tres temores que a veces pues como que nos dan tanta incertidumbre, ¿no? El temor de cada día, el temor al último día, el temor al día de la muerte. La Eucaristía nos garantiza la solución. ¿Por qué? Porque en la comunión eucarística se da este encuentro. Nosotros recibimos a Cristo, pero Cristo también nos recibe a nosotros. Es una común unión. San Juan Pablo II, el 17 de abril del año 2003, nos regaló a nosotros, la Iglesia, esta carta encíclica, Eclesia de Eucaristía. Y él expresa cómo la vida de la Iglesia es la Eucaristía. La centralidad que ha de ocupar la Eucaristía en la vida de nosotros los creyentes, todos los días, pero de manera especial los domingos. El domingo estamos llamados a dirigir la mirada de nuestra fe a lo que Jesús hizo, instituyó y prometió aquel Jueves Santo en aquella última cena. Y dice el Papa: por algo, después de 2000 años, nos seguimos reuniendo en torno a Jesús hecho Eucaristía, y a la Eucaristía que se convierte en el cuerpo de Jesús. Porque miren ustedes, más de 2000 años, no es poco, ¿verdad? ¿No creen ustedes que si esto hubiera sido una simple ocurrencia de alguien por ahí, esto no hubiera perdurado tanto en la historia? Sí, muchas cosas en algún momento son modas y pues es motivo de admiración por la gente y todo, y desaparecen. Miren, tantos imperios, civilizaciones incluso, que han desaparecido, y la Iglesia no. Y no es porque el camino haya sido fácil. Y la Eucaristía no. Y aunque en un momento ha habido persecución a los cristianos eucarísticos, sí, por algo después de 2000 años seguimos pues actualizando lo que Jesús hizo en aquella última cena. La Eucaristía, dice el Papa en ese documento, en el numeral 9, es el don más precioso que la Iglesia tiene, pues es la presencia viva, real, y escuchen esto, es la presencia salvadora de Jesús y el alimento espiritual para nuestro caminar. Y por eso, fíjense, la doctrina del Concilio Vaticano II, en un documento que se llama Sacrosanctum Concilium, en el numeral 48 nos invita a esto. Nos invita a que cuando participamos en la misa, lo hagamos con estas tres notas, miren. Lo hagamos de manera consciente, piadosa y activa. Repitamos: consciente, piadosa y activa. Sí. Y dice ese numeral, ¿verdad?, que
que cuando nos reunimos los fieles a la Eucaristía, que no lo hagamos, dice, como espectadores, dice esta expresión fuerte, fíjense, como mudos, no lo hagamos como extraños o mudos espectadores, sino que lo hagamos, dice, consciente, piadosa y activamente. Sí, consciente, piadosa y activamente. De manera, hermanos, que qué bonito sería que lo hemos hecho, la formación que hemos dado últimamente, pero pues no logramos darla a todos, que nos aprendamos las respuestas de la misa. Y si no, pues al menos que vayamos diciendo amén. Sí. Que cuando es de decir Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, lo hagamos. Que cuando dicen aquí palabra de Dios, ¿qué responden ustedes? ¿Sí? Te alabamos, pero hay que decirlo. Que cuando se dice desde aquí el Señor esté con ustedes, ¿qué responden ustedes? Sí. Entonces no hay que estar mudos. Sacrosantum Concilium numeral 48. Hay que estar aquí de manera consciente, piadosa y activa. La Iglesia ha recibido la Eucaristía de Cristo no solo como un don entre otros. La palabra don, ustedes saben, viene del latín donorum, que significa regalo. Es decir, no es un regalo más de Cristo a nosotros, sino que es el don, el regalo por excelencia. No hay regalo más grande. Cuando la Iglesia celebre la Eucaristía, que es memorial de la pasión, muerte y resurrección, se hace presente nuestra salvación y se actualiza nuestra redención. Fíjense, la Eucaristía produce en nosotros los frutos del Gólgota. Es decir, la Eucaristía nos da el perdón, nos da la salvación, es pan de vida eterna. Por eso Jesús nos dice que quien participe de la comunión de este pan, también participará de la resurrección. La Eucaristía también nos ayudará a vencer la muerte y resucitar con Él. La Eucaristía nos conduce hacia la meta última de todo cristiano, salvarnos. Nos hace pregustar el gozo pleno prometido por Jesús. La Eucaristía, el momento de la comunión, es la anticipación del paraíso y es la prenda de la gloria futura. Y miren, qué bonito lo que dice el numeral 18 de ese documento Eclesia de Eucaristía. Quien se alimenta de la Eucaristía posee ya la vida eterna. Por eso, queridos hermanos, busquemos comulgar. El centro de toda la misa no es la homilía, no es todo, está unido, pero el centro es la comunión eucarística. Es ese momento en donde se cumple en nosotros lo que hoy dice Jesús en el Evangelio: quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. La Eucaristía nos une profundamente a Él. Y por eso, fíjense, las disposiciones fundamentales que la doctrina de la Iglesia y el derecho canónico nos pide tener para comulgar son básicamente dos. Vamos a hablar también de una tercera. Pero primero, fíjense, lo primero, estar en gracia de Dios. Repitamos, estar en gracia de Dios. Por lo tanto, es necesario confesarnos. Si uno tiene conciencia de pecado grave, hay que confesarnos, buscar lo antes posible la confesión. Lo expresa el Catecismo en el numeral 1415 y el derecho canónico en el canon 916. Y dice esto: si uno tiene conciencia
de haber pecado mortalmente, no debe acercarse a la Eucaristía. Fíjense, pero no está negando el acercamiento a la Eucaristía, sino dice, no debe acercarse a la Eucaristía sin haber recibido previamente la absolución en el sacramento de la confesión. Pero está la solución si en nuestra conciencia tenemos pues que estemos en una falta grave. La solución es la confesión, el arrepentimiento, por supuesto procurar dejar esa situación, el cambio de vida, y en la confesión se nos da la absolución que nos comunica el perdón de Dios. Hay solución, no dejemos de comulgar. Hay personas pues que tienen una situación que les impide, por ejemplo, que viven solo en unión de hecho, que no están casados por el sacramento. La solución es regular su situación ante Dios. Fíjense, lleva otros elementos, ¿verdad? Incluso, miren que no van a creer que les estoy aconsejando esto si algunos andan solo unidos y van a decir, ya no llevo a mi esposa o a mi esposo a la misa. Porque fíjense que yo he conocido casos en donde, bueno, uno que les menciono es, ella se fue con en aquel tiempo muchacho, y él le dijo, mira, ándate conmigo, de todos modos solo voy a tener cómo casarnos, y nos casamos. Que él solo quería casarla, ¿verdad? Que los años, y empezó ella, mira, pues casémonos, es que yo quiero comulgar, era la motivación, ¿verdad? Y pasaron los años, llegaron a grandes, y un día le dijo, mira, le dijo, este es un pecado mortal, no sabemos cuándo Dios nos va a llamar a su presencia. ¿Te querés casar conmigo, sí o no? Y le dijo él, no. Bueno, entonces hasta aquí. Y fíjense que lo dejó con tal de comulgar. Y no es una leyenda. Por ahí me han de estar escuchando los hijos porque a veces escuchan la misa. Y ella se separó con tal de comulgar. Fíjense ustedes. Vino, a los años ella enfermó, falleció hace un par de años, pero ya comulgando, ¿verdad? Hay gente que ha hecho esto, porque comprende la Eucaristía. Bueno, hay situaciones así que también tienen la solución, ¿verdad? Y no es que la iglesia los obligue, no. Un día pueden libremente buscar regular su situación. Pero estamos también las demás personas que lo que necesitamos es arrepentirnos, confesarnos, cambiar y buscar así la reconciliación con Dios. Por medio de la confesión es nuestra solución. Solucionemos nuestra situación y busquemos así la Sagrada Comunión. Y miren, no dejemos de comulgar por cosas veniales. Es triste cuando la gente le dice, mire padre, vengo a confesar. Está bien, ¿verdad? No hay que relativizar las cosas, pero tampoco hay que ser con un escrúpulo desmedido. Y vienen, mire padre, es que yo no comulgué el domingo, fíjese. ¿Y por qué? Es que no ve que mi mujer no se apuraba pues a salir cuando íbamos para la misa. Que se peinaba de una forma, de otra, y yo me enojé cuando salimos, padre, y por eso no comulgué. No, hombre, no deje de comulgar por el peinado de la mujer, ¿verdad? Comulgue. Para eso está la Eucaristía, da la solución a las situaciones veniales. Es que cuando venía en el camino, padre, venía uno en una moto y la aceleró a la... Yo lo maltraté desde el carro, pero fue desde el carro. No, ¿verdad? Bueno, pero no deje de comulgar por eso. Es que cosas veniales que no nos impidan comulgar. Las cosas mortales graves pues tienen la solución en la confesión. Entonces, la primera disposición que sugiere la doctrina de la Iglesia, contenida en el Catecismo y en el Código de Derecho Canónico, es el estado de gracia. Segunda disposición que hay que tener,
el ayuno eucarístico, ¿sí? No comer una hora antes de comulgar. Sí. No se atraviese unas 2 bolsas de churros antes de entrar a la iglesia y comulgar. Le voy a afectar el negocio a los que están ahí en la esquina, pobrecitos, pero es la verdad, ¿verdad? El ayuno eucarístico del que nos habla pues la doctrina de la iglesia en el derecho canónico, el canon 919, una hora antes, ¿verdad? No se puede comer ni beber nada, pero como la iglesia es madre y dice, salvo que sea pues por razones médicas de salud, ¿verdad? No van a decir, bueno, entonces yo no me tomo el agua, la pastilla porque tengo que tomar agua y media hora. No, eso sí, ¿verdad? La iglesia no es inhumana, salvo que sea un medicamento, ¿verdad? Sea razones de salud, es decir, nuestros hermanos enfermitos y ancianos están pues dispensados de esta disposición. Todos los demás, pues bueno, si ustedes son así meros comilones como yo, pues hay que levantarse más tempranito, ¿verdad? Y cumplir una hora de ayuno eucarístico. Y la tercera, pues es estar conscientes de a quién vamos a recibir. Hacerlo conscientemente, piadosamente. Y por eso después de comulgar, que como decía un santo es el momento más hermoso, hay que regresar a nuestro lugar y no hay que regresar a retomar la plática que teníamos, a ver el celular, a despegar el chicle de la banca. No, hay que regresar a orar. Hay unos que dan su chicle y cuando van a comulgar, a veces les olvida y lo ponen a un lado, cuando van a comulgar. Otros lo sacan y lo dejan pegadito ahí, tenga cuidado no va a agarrar otro cuando regrese, ¿verdad? Bueno. Entonces después de que comulgamos hay que regresar a orar. Yo veo muchos de ustedes que incluso cuando termina la misa se quedan un momento orando. Y aquí también, en esto de hacerlo conscientemente, está fundamentada, y hay un canon de esto en el derecho canónico, donde se fundamenta la doctrina que le damos a los niños. Porque dice, para administrar la Santísima Eucaristía a los niños se requiere que tengan suficiente conocimiento, que Santo Tomás de Aquino dice que el uso ya pues desarrollado de razón lo tenemos a partir de los 7 años, y que hayan recibido una preparación cuidadosa, de manera que entiendan el misterio de Cristo en la medida de su capacidad y puedan así recibir el cuerpo del Señor con fe y devoción. Hermanos, concluimos diciendo, valoremos la Eucaristía. El documento de Aparecida en el numeral 252 dice, vivamos según el domingo. La Eucaristía es el lugar privilegiado de encuentro con Dios. Y decía Santo Tomás de Aquino, es el sacramento de los sacramentos. Y cuando el Papa Benedicto XVI vino a aperturar los trabajos de Aparecida el 13 de mayo del 2007, dijo esto a nuestros países: la misa dominical es el centro de la vida cristiana. Ha de motivarse la valorización de la misa dominical, a que los cristianos participen activamente de ella, y aún mejor si es con su familia. La asistencia de los padres con sus hijos es una pedagogía eficaz para comunicar el don de la fe. Vivamos según el domingo, vivamos según la Eucaristía. Infinitamente sea alabado